Mi teléfono vibró a las 4 de la tarde de un domingo. Un mensaje de Alicia. Mamá, no trates de venir a la cena familiar de esta noche. Ya no eres bienvenida. Leí el mensaje 3 veces. 4. 5. Como si las palabras fueran a cambiar. Pero ahí estaban, frías y definitivas en la pantalla. Sin una llamada. Sin una explicación. Solo esas palabras que me partieron por la mitad como un hacha. Marqué su número inmediatamente. Buzón de voz. Volví a marcar. Buzón de voz otra vez. Mis manos temblaban mientras escribía una respuesta. ¿Por qué, hija? ¿Qué hice mal? Los 3 puntos aparecieron y desaparecieron varias veces. Finalmente llegó su respuesta. Necesitamos espacio de tu drama y tus quejas constantes. La familia está mejor sin ti. Drama. Quejas. 72 años de vida y para mi propia hija yo era solo una molestia. Una carga. Un peso que ya no quería soportar. Me quedé sentada en mi sala, viendo el teléfono, esperando que sonara. Que ella llamara para decir que había sido un error. Que sus nietos preguntaran por la abuela. Pero el silencio se extendió como una enfermedad que lo contamina todo. Las horas pasaron. 6 de la tarde. 7. 8. Sabía que en ese momento estaban todos reunidos alrededor de la mesa que yo había ayudado a comprar. Mis nietos preguntando dónde estaba la abuela. O peor aún, ya ni preguntando. Acostumbrándose a mi ausencia como quien se acostumbra a una silla vacía que ya nadie necesita. Preparé mi té de manzanilla como cada noche. Mis manos temblaban al sostener la taza. El vapor subía despacio, pero no me tranquilizaba como antes. Nada me tranquilizaba ya. Por primera vez en 72 años, me sentí completamente sola en el mundo. Abandonada por la persona que más había amado, por quien más había sacrificado. Recordé todas las veces que Alicia me había dicho que era la mejor madre del mundo. Todas las veces que me había abrazado y me había dicho que me amaba. Todas las veces que había llorado en mis brazos cuando tenía problemas. Ahora yo era solo drama y quejas. Un estorbo del que había que deshacerse. Pero lo que Alicia no sabía era que yo guardaba un secreto. Un documento firmado hace 2 años cuando ella me rogó que fuera su avalista. $950,000. Esa era la cantidad exacta del préstamo hipotecario donde yo había puesto mi nombre, mi crédito, mi patrimonio como garantía. Todo para que ella pudiera comprar esa casa donde ahora yo no era bienvenida. Caminé hasta mi escritorio y saqué la carpeta azul donde guardaba todos los papeles importantes. Ahí estaba. Mi firma. Mi responsabilidad. Mi poder. Durante 2 años había sido su salvavidas financiero sin que ella lo valorara. Ahora sería su sentencia. La ironía era tan perfecta que casi me hizo sonreír. Recordé el día que me pidió que firmara. Estaba llorando. Mamá, necesito tu ayuda. Sin tu aval no puedo comprar la casa. Por favor, confía en mí. Y yo confié. Como siempre. Como la tonta que siempre había sido. Puse mi casa, mis ahorros, todo en riesgo por ella. Tomé una decisión que cambiaría todo. Agarré mi teléfono y escribí una sola palabra. Entendido. Nada más. Sin ruegos. Sin explicaciones. Sin lágrimas derramadas en mensajes que ella no leería. Solo esa palabra que sonaría como rendición, pero que en realidad era el inicio de su peor pesadilla. Al día siguiente, mientras ella desayunaba tranquila en su casa comprada con mi aval, yo estaría sentada en la oficina de Benjamín Galindo, mi abogado, firmando los documentos para retirar mi nombre de ese préstamo. 48 horas. Eso era todo lo que necesitaba para que su mundo perfecto se viniera abajo como un castillo de naipes. La ironía era perfecta. Ella me había echado de su vida un domingo por la tarde. El martes por la mañana, el banco la estaría echando de su casa. Mamá, la familia está mejor sin ti, había dicho. Pronto descubriría qué tan cierto era eso cuando tuviera que explicarle a sus hijos por qué tenían que mudarse. Esa noche no dormí. Pero no fue por tristeza. Fue por la anticipación de lo que vendría. Por primera vez en años, yo tenía el control. Y mañana, Alicia descubriría que había subestimado a la mujer que le dio la vida. Antes de todo esto, antes de que mi propia hija me tratara como una extraña, yo era Rita Arellano,
la madre que había sacrificado todo por su familia. 45 años siendo madre. 45 años poniendo a mis hijos antes que a mí misma. Y ahora, sentada en mi sala vacía, recordaba cada momento en que debía haber visto las señales. Alicia nació cuando yo tenía 27 años. Su padre, que en paz descanse, trabajaba 12 horas al día en la fábrica. Yo cuidaba niños ajenos en mi casa para ayudar con los gastos. Alicia era mi mundo. Mi razón de existir. Cada peso que ganaba era para ella. Para sus útiles escolares, para su ropa, para sus caprichos. Cuando tenía 8 años, quería una bicicleta rosa. Todas sus amigas tenían bicicleta menos ella. Lloró durante días. Yo trabajé limpiando casas los fines de semana durante 3 meses para comprarle esa bicicleta. Recuerdo su cara cuando la vio. Me abrazó y me dijo que era la mejor mamá del mundo. Esas palabras me alimentaron durante años. En la preparatoria, quería ir al baile de graduación. El vestido costaba una fortuna. Yo vendí mi relicario de oro, el único recuerdo que tenía de mi madre, para comprarle ese vestido. Alicia estaba hermosa esa noche. Parecía una princesa. Gracias, mamá, me dijo. Un día te voy a devolver todo lo que has hecho por mí. Cuando se casó, yo pagué la mitad de la boda. Trabajé doble turno durante un año entero para darle la fiesta que quería. Quería que fuera perfecta. Que todas sus amigas la envidiaran. Que se sintiera como la mujer más feliz del mundo. Y lo logré. Fue una boda de revista. Después vinieron los nietos. Pequeño Fernando y Dulce Sonia. Yo los cuidaba todas las tardes mientras Alicia trabajaba. Los llevaba al parque, les hacía de comer, les leía cuentos. Ellos me decían abuela Rita con tanto amor que mi corazón se derretía. Pensé que por fin tenía la familia perfecta que siempre había soñado. Pero las cosas empezaron a cambiar cuando Alicia ascendió en su trabajo. Ganaba más dinero. Se mudó a un barrio mejor. Empezó a juntarse con gente nueva. Gente que tenía más dinero que nosotros. Y yo comencé a ser un problema. No lo decía directamente, pero lo sentía. Las primeras señales fueron sutiles. Llegaba tarde a recoger a los niños y no se disculpaba. Me pedía que no fuera a sus reuniones de trabajo porque podría dar la impresión equivocada. Empezó a corregir la forma en que yo hablaba delante de sus nuevos amigos. Mamá, se dice así, no asá. Un día la escuché hablando por teléfono con una amiga. Mi mamá es muy buena persona, pero no entiende nuestro estilo de vida. Es de otra generación. A veces me da pena. Me quedé helada detrás de la puerta. Pena. Yo le daba pena a mi propia hija. Después vino la petición del aval. Hacía 2 años. Llegó a mi casa llorando. Mamá, encontré la casa perfecta. Es en el mejor barrio de la ciudad. Los niños podrían ir a las mejores escuelas. Pero necesito un aval para el préstamo. Por favor, confía en mí. Te prometo que nunca tendrás que preocuparte por nada. Yo no lo pensé 2 veces. Mi hija me necesitaba y yo estaba ahí. Firmé esos papeles sin leer la letra pequeña. $950,000. Puse mi casa como garantía. Mi único patrimonio. Todo por ella. Porque la amaba. Porque creía en ella. Porque pensé que siempre sería mi niña. Pero una vez que se mudó a esa casa, las visitas se hicieron menos frecuentes. Los domingos familiares se convirtieron en estamos muy ocupados. Mamá. Los nietos empezaron a verme menos. Alicia siempre tenía una excusa. Clases de piano, fútbol, fiestas infantiles a las que yo no estaba invitada. La última Navidad fue cuando debía haberlo entendido todo. Llegué con regalos para todos. Alicia me recibió en la puerta. Mamá, los niños ya tienen demasiados juguetes. La próxima vez mejor no traigas nada. Me senté en el sofá toda la cena sin que nadie me dirigiera la palabra. Era invisible en mi propia familia. Y ahora estaba aquí, recordando todo esto mientras sostenía ese mensaje cruel en mi teléfono. La familia está mejor sin ti. Tal vez tenía razón. Tal vez yo era solo un peso muerto en sus vidas perfectas. Pero si era así, entonces también podía ser un peso muerto que ya no lo sostendría más. Mañana iría con Benjamín Galindo.
Mañana comenzaría a recuperar mi dignidad. Y Alicia aprendería que las madres no somos eternas, y que cuando nos pierden, pierden mucho más de lo que imaginan. El primer indicio de que algo andaba mal llegó hace 6 meses, pero yo elegí ignorarlo como una tonta. Estaba en casa de Alicia ayudándola a doblar ropa cuando sonó su teléfono. Era el banco. La escuché hablar en voz baja desde la cocina. Sí, entiendo. Mi madre es la avalista. No, ella no necesita estar presente para eso. Yo tengo poder notarial. Poder notarial. Esas palabras me quedaron grabadas como fuego en el cerebro. Yo nunca le había dado poder notarial a nadie. Nunca había firmado nada que le diera control sobre mis asuntos. Pero en ese momento no dije nada. Pensé que había escuchado mal. Que tal vez se refería a otra cosa. Qué ingenua fui. 2 semanas después, llegó un documento extraño a mi buzón. Era del banco donde teníamos el préstamo. Algo sobre modificaciones en los términos del contrato. Estaba lleno de palabras complicadas que no entendía completamente. Llamé a Alicia para preguntarle. Ah, eso, mamá. Son solo formalidades. Yo ya me encargué de todo. No te preocupes por esas cosas. No te preocupes. Esa frase se volvió su respuesta para todo. Cuando preguntaba sobre los pagos del préstamo. Cuando quería saber si todo iba bien con la casa. Cuando necesitaba copias de los documentos. No te preocupes, mamá. Yo me encargo de todo. Y como una idiota, le creí. El segundo indicio fue aún más claro, pero yo seguí ciega. Estaba limpiando su escritorio cuando ella salió rápidamente a la tienda. Entre los papeles vi un documento del banco con mi nombre. Era una solicitud de crédito adicional sobre la misma propiedad. $500,000 más. Mi firma estaba ahí, pero yo jamás había firmado eso. Mi corazón se detuvo. Tomé el papel con manos temblorosas. Era mi letra, pero no recordaba haber escrito eso nunca. Escuché su carro en la entrada y rápidamente puse el documento en su lugar. Cuando entró, actuó normal. Como si nada hubiera pasado. Como si no estuviera jugando con la vida de su propia madre. Esa noche no pude dormir. Una y otra vez veía ese documento en mi mente. Mi nombre. Mi firma. ¿Cómo era posible? ¿Cuándo lo había firmado? ¿Por qué no lo recordaba? Tal vez estaba perdiendo la memoria. Tal vez me estaba volviendo vieja y senil como siempre había temido. Al día siguiente fui al banco. Le dije al ejecutivo que quería revisar todos los documentos del préstamo donde yo era avalista. El hombre me miró extraño. Señor Arellano, usted estuvo aquí la semana pasada firmando la extensión de crédito. ¿No lo recuerda? No. No lo recordaba porque nunca había estado ahí. ¿Podría mostrarme mi identificación de ese día?, pregunté. Me mostró una copia de mi credencial de elector. Era mi foto, mis datos, pero la firma se veía rara. Parecida a la mía, pero no exactamente igual. ¿Está seguro de que fui yo?, insistí. El hombre se incomodó. Señora, aquí tengo todo. Su identificación, su firma. Incluso trajo los documentos que le pedimos. Salí del banco con las piernas temblando. Alguien había estado firmando en mi nombre. Alguien que tenía acceso a mis documentos, a mi información personal, a mi vida entera. Y solo había una persona que tenía todo eso. Mi propia hija. Durante las siguientes semanas, comencé a prestar más atención. Noté que Alicia siempre cambiaba de tema cuando yo mencionaba el préstamo. Que se ponía nerviosa cuando llegaba correspondencia del banco. Que había comprado un carro nuevo que costaba más de lo que ella ganaba en un año. Un día, mientras esperaba en su sala, escuché una conversación telefónica que me heló la sangre. No te preocupes, cariño. Mi mamá nunca se va a enterar. Ella confía en mí completamente. Es muy ingenua para estas cosas financieras. Se estaba riendo. Se estaba riendo de mi ingenuidad mientras me robaba. La confirmación final llegó cuando vi su nueva cuenta de Instagram. Fotos de viajes caros. Restaurantes exclusivos. Ropa de diseñador. Todo pagado con dinero que había sacado usando mi nombre como garantía. Y al final de cada publicación, frases como bendecida por la vida o trabajando duro por mis sueños. Trabajando duro.
Estaba viviendo sus sueños con mi dinero y mi riesgo. Si algo salía mal, yo perdería mi casa. Yo me quedaría en la calle. Ella seguiría en su mansión mientras su madre de 72 años se las arreglaba sola. Esa noche, después de ver todas esas fotos, algo se rompió dentro de mí. No era solo el dinero. Era la traición. Era saber que mi propia hija me veía como una vieja tonta a la que se podía engañar fácilmente. Era darme cuenta de que para ella yo no era su madre. Era solo una firma conveniente en un papel. Pero Alicia había cometido un error. Había subestimado a la mujer que la había criado. La mujer que había trabajado toda su vida para darle todo. La mujer que sabía muy bien la diferencia entre amor y traición. Guardé todas las pruebas que pude encontrar. Cada documento extraño. Cada firma sospechosa. Cada inconsistencia en los papeles del banco. Mi hija pensaba que era más inteligente que yo. Pronto descubriría que las madres sabemos muchas más cosas de las que aparentamos saber. Los meses siguientes fueron los más solitarios de mi vida. Alicia había comenzado a distanciarse aún más, como si intuyera que yo estaba descubriendo su juego. Las llamadas se volvieron escasas. Las visitas, prácticamente inexistentes. Mis nietos parecían extraños cuando los veía, como si ya no fuera parte de sus vidas. Me quedaba sentada en mi casa todas las tardes, viendo las fotos de Facebook de Alicia. Cada publicación era una bofetada. Cena romántica en el nuevo restaurante francés. Fin de semana en el spa con las amigas. Los niños merecen lo mejor. Todo financiado con el dinero que había sacado usando mi garantía. Pero la soledad me dio algo que no había tenido en años. Tiempo para pensar. Tiempo para recordar. Tiempo para conectar puntos que antes había ignorado por amor ciego. Y así fue como comencé a entender la magnitud de lo que mi hija me había hecho. Recordé el día que me pidió las copias de mi identificación. Es para actualizar los datos del seguro de la casa, mamá. Como eres la avalista, necesitan tus documentos actualizados. Yo se los di sin pensarlo. Ahora entendía para qué los había usado realmente. Recordé cuando me pidió que firmara unos papelitos del banco. Son solo formalidades para mantener el crédito activo, mamá. Si no los firmamos a tiempo, nos pueden cobrar multas. Firmé sin leer. Confiaba en ella completamente. Esos papelitos eran autorizaciones para que ella pudiera hacer transacciones en mi nombre. Recordé cuando llegó ese notario a mi casa. Alicia me había dicho que era para proteger mis bienes en caso de que algo me pasara. Es mejor tener todo en orden, mamá. Así si te enfermas o algo, yo puedo ayudarte con tus asuntos. El notario parecía estar deprisa. Me explicó todo muy rápido. Firmé donde me dijeron. Ahora sabía que había firmado un poder notarial limitado que le daba control sobre mis asuntos financieros relacionados con el préstamo. Una tarde, mientras organizaba mis papeles, encontré el estado de cuenta original del préstamo. Los primeros pagos habían sido puntuales. Pero después empezaron las irregularidades. Pagos atrasados. Intereses acumulados. Y lo peor de todo, retiros adicionales que yo nunca había autorizado conscientemente. Tomé mi computadora vieja y busqué el sitio web del banco. Logré acceder a mi cuenta en línea con mucho esfuerzo. Ahí estaba todo. Negro sobre blanco. La cuenta original por $950,000 había crecido a casi 1,5 millones. Alicia había estado sacando dinero contra la propiedad como si fuera su cuenta personal. Mi corazón se aceleró cuando vi los detalles. Retiros de 50,000 aquí, 70,000 allá. Cada uno autorizado con mi supuesta firma. Cada uno acercándome más a perder mi casa si algo salía mal. Mi hija me había convertido en su banco personal sin que yo lo supiera. Imprimí todos los documentos. Cada estado de cuenta. Cada transacción sospechosa. Cada firma que no recordaba haber hecho. Las pruebas se acumulaban como una montaña de evidencia de la traición más grande de mi vida. Llamé al banco pidiendo hablar con el gerente. Señora Arellano, entiendo su preocupación, pero todos los documentos están en orden. Usted ha venido personalmente a firmar cada autorización. Le expliqué que yo nunca había ido al banco para esas transacciones. El hombre se puso incómodo. Señora, tenemos las grabaciones de seguridad.
¿Está usted sugiriendo que alguien más se hizo pasar por usted? No era una sugerencia. Era una certeza. Pero sabía que sería mi palabra contra las grabaciones, contra los documentos, contra todo el sistema que mi hija había manipulado perfectamente. Esa noche marqué el número de Alicia. Necesitaba escuchar su voz. Necesitaba darle la oportunidad de explicarme todo, de decirme que había una razón válida para todo esto. El teléfono sonó 5 veces antes de que contestara. Hola, mamá. ¿Pasó algo? Estoy ocupada. Su voz sonaba fría, distraída, como si mi llamada fuera una molestia. Alicia, necesito hablar contigo sobre el préstamo de la casa. He visto algunas cosas que no entiendo. Silencio. Un silencio que duró demasiado tiempo. Mamá, ya te dije que yo me encargo de esas cosas. No tienes que preocuparte. Pero hija, he visto que la deuda ha crecido mucho. Y hay retiros que yo no recuerdo haber autorizado. Mamá, ¿estás revisando mis asuntos financieros? Eso no te corresponde. Yo soy la que paga la hipoteca. Pero yo soy la avalista, Alicia. Si algo pasa, yo pierdo mi casa. Nada va a pasar, mamá. Déjame manejar esto. Tú solo preocúpate por tus cosas. Mis cosas. Como si mi vida financiera no fuera una de mis cosas. Como si mi patrimonio no me perteneciera. Como si yo fuera solo una firma en un papel y no su madre. Alicia, quiero que me expliques cada una de esas transacciones. Mamá, estás siendo paranoica. Tal vez deberías hablar con el doctor sobre tu memoria. A veces las personas mayores se confunden con estas cosas. Personas mayores. Confundidas. Me estaba tratando como si fuera una vieja senil que no entendía nada. Como si mi preocupación legítima fuera producto de la demencia. Colgué el teléfono con manos temblorosas. Esa conversación me había confirmado todo lo que necesitaba saber. Mi hija me estaba robando sistemáticamente y me estaba manipulando para que no me diera cuenta. Pero había cometido un error. Me había subestimado. Pensaba que era una vieja confundida que se tragaría cualquier explicación. No sabía que yo había estado tomando notas, guardando pruebas, conectando cabos sueltos. Esa noche saqué todos los documentos y los puse sobre la mesa de la cocina. Era hora de planear mi siguiente movimiento. Era hora de que Rita Arellano dejara de ser víctima y se convirtiera en cazadora. Al día siguiente, me desperté con una claridad que no había tenido en meses. Ya no era la madre engañada que confiaba ciegamente en su hija. Era una mujer de 72 años que había trabajado toda su vida y que no iba a permitir que nadie, ni siquiera su propia sangre, la destruyera financieramente. Mi primera parada fue la oficina de Benjamín Galindo. Lo conocía desde hacía 15 años. Había manejado el testamento de mi esposo y siempre había sido honesto conmigo. Si alguien podía ayudarme a entender mis opciones legales, era él. Rita, me da mucho gusto verte, me dijo cuando entré a su oficina. ¿En qué puedo ayudarte? Le expliqué la situación sin dramatismos. Solo los hechos. Los documentos que había encontrado. Las firmas que no recordaba. Las transacciones no autorizadas. Benjamín frunció el ceño mientras revisaba los papeles. Esto es muy serio, Rita. Si alguien está usando tu identidad para hacer transacciones financieras sin tu consentimiento, estamos hablando de fraude. Pero necesitamos más evidencia sólida para proceder. Me explicó que podía solicitar todas las grabaciones de seguridad del banco y hacer una auditoría completa de cada transacción. Pero hay algo más importante que debes saber, me dijo, mirándome directamente a los ojos. Como avalista, tienes derecho a retirar tu garantía en cualquier momento. Si lo haces, el banco tendría que ejecutar el préstamo inmediatamente. Tu hija tendría que pagar todo de una vez o perder la propiedad. Retirar mi garantía. Era mi carta más fuerte. Mi arma silenciosa. Benjamín me explicó el proceso paso a paso. Era simple. Una notificación formal al banco. Una firma. Y en 48 horas, Alicia recibiría la notificación de que tenía que pagar el préstamo completo o entregar la casa. Piénsalo bien, Rita. Es una decisión que no tiene vuelta atrás. Lo pensé por exactamente 3 segundos.
Mi hija había tomado su decisión cuando eligió robarme. Ahora yo tomaría la mía. Salí de la oficina del abogado con una copia de la notificación de retiro de aval en mi bolso. Pero aún no era el momento de usarla. Primero necesitaba más información. Necesitaba entender exactamente cuánto me había robado y cómo lo había hecho. Mi siguiente parada fue el banco. Pero esta vez no fui como la madre confundida de antes. Fui como la avalista que tenía derecho a conocer cada detalle de un préstamo que podía costarme mi patrimonio. Quiero una copia de todas las transacciones relacionadas con el préstamo donde soy avalista, le dije al ejecutivo. Y quiero ver las grabaciones de seguridad de cada vez que supuestamente vine a firmar documentos. El hombre se puso nervioso. Señora, eso requiere un proceso. Tenemos que solicitar autorización. Soy la avalista de un préstamo de más de $1 millón. Tengo derecho a toda esa información. Si no me la proporcionan, asumiré que están encubriendo algo irregular. 2 horas después, tenía en mis manos un expediente completo. Cada transacción, cada documento firmado. Y lo más importante, copias de las grabaciones de seguridad donde supuestamente yo había ido al banco. Llegué a casa y revisé todo meticulosamente. Las grabaciones eran la evidencia más clara. En cada una aparecía una mujer de aproximadamente mi edad y estatura, pero cuando ampliaba la imagen en mi computadora, podía ver claramente que no era yo. Los gestos eran diferentes. La forma de caminar era diferente. Incluso la ropa era de un estilo que yo nunca usaría. Pero lo más impactante era ver a Alicia en las grabaciones. En una de ellas, aparecía acompañando a esa mujer, presentándola como su madre, ayudándola con los papeles, siendo cómplice de cada mentira. Mi hija había contratado a alguien para que se hiciera pasar por mí. Había orquestado todo un fraude usando a una impostora. Y lo había hecho con la frialdad de alguien que no siente nada por la persona a la que está traicionando. Imprimí todas las imágenes donde se veía claramente que la mujer no era yo. Marqué con rojo cada inconsistencia en las firmas. Hice una línea de tiempo de cada transacción fraudulenta. El expediente creció hasta convertirse en una evidencia irrefutable de que mi hija era una estafadora. Pero aún necesitaba una pieza más del rompecabezas. Necesitaba saber quién era esa mujer que se había hecho pasar por mí. Amplié las imágenes todo lo que pude en mi computadora. Había algo familiar en su rostro. Algo que me molestaba pero que no podía identificar. Entonces lo recordé. Era Lorenza Galindo, una mujer que había trabajado limpiando oficinas en el mismo edificio donde Alicia tenía su trabajo. La había visto algunas veces cuando iba a buscar a mi hija. Incluso algunas personas habían comentado que nos parecíamos un poco. Todo tenía sentido ahora. Alicia había reclutado a Lorenza, probablemente pagándole bien, para que se hiciera pasar por mí en el banco. Le había dado mis documentos, había ensayado con ella mi firma, había planeado cada detalle de la estafa. Esa noche llamé a mi vecina Inés del Valle. Era una mujer discreta que siempre había sido buena conmigo. Le conté todo. Necesitaba que alguien más supiera la verdad en caso de que algo me pasara. Rita, no puedo creer que Alicia sea capaz de hacer eso, me dijo Inés con lágrimas en los ojos. Pero tienes que protegerte. Esa mujer es peligrosa. Tenía razón. Mi propia hija era peligrosa. Había demostrado que era capaz de cualquier cosa para conseguir dinero, incluso de destruir a la mujer que le había dado la vida. Pero yo ya no era la víctima indefensa que había sido durante meses. Tenía evidencia. Tenía un plan. Y tenía el poder de acabar con su juego en cualquier momento. Guardé todos los documentos en una caja fuerte que había comprado esa misma tarde. Hice copias de todo y se las di a Benjamín para que las guardara. Si algo me pasaba, la verdad saldría a la luz. Esa noche dormí mejor que en meses. Por primera vez en mucho tiempo, yo tenía el control. Y mañana, si recibía otro mensaje despreciativo de Alicia, estaría lista para responder. No con lágrimas. No con ruegos. Sino con la justicia fría y silenciosa que se merecía. La trampa estaba puesta. Solo faltaba que mi hija cayera en ella. Mientras yo pasaba noches en vela reuniendo evidencias de su traición, Alicia vivía como si fuera la mujer más exitosa del mundo. Sus redes sociales eran un desfile constante de lujos pagados con mi dinero robado.
Cada publicación era una bofetada a mi cara y a mi dignidad. Blessed and grateful for this beautiful life, escribió en una foto donde aparecía en un spa carísimo del centro de la ciudad. Los comentarios llovían. ¡Qué suerte tienes, Alicia! Te mereces todo lo bueno. Eres una inspiración. Si supieran que toda esa vida de ensueño estaba construida sobre el robo sistemático a su propia madre. 2 días después, otra publicación. Esta vez en un restaurante de 5 estrellas. That night with my love. Sometimes you have to treat yourself. La cuenta de ese restaurante costaba más de lo que yo gastaba en comida durante un mes entero. Pero ahí estaba ella, sonriendo radiante, brindando con champán que sabía a mis lágrimas. Los fines de semana eran peores. Viajes a la playa con los niños. Making memories with my babies. They deserve the world and I give it to them. Fotos en hoteles lujosos. Los niños felices, ajenos al hecho de que esas vacaciones estaban siendo pagadas con el patrimonio de su abuela. Con la casa que yo podría perder si todo se venía abajo. Pero lo que más me dolía eran las frases motivacionales que publicaba. I've learned to cut toxic people from my life. Peace comes when you remove negativity. Toxic people. Negativity. Yo era la toxicidad de la que se había liberado. La madre que la había criado, que se había sacrificado por ella, que había puesto su casa en riesgo para ayudarla. Today I choose happiness over drama. Some people will never understand your journey, and that's okay. Mi journey. Como si robar a tu propia madre fuera un viaje de crecimiento personal. Como si estafar a la mujer que te dio la vida fuera una decisión motivacional digna de aplausos. Una tarde, mientras revisaba sus publicaciones, vi algo que me heló la sangre. Una foto de ella firmando papeles en una oficina elegante. Expanding my horizons. Big moves coming soon. Estaba comprando algo más. Invirtiendo en otro negocio. Arriesgando aún más de mi dinero en proyectos que yo desconocía completamente. Los comentarios en esa publicación eran reveladores. Admiro tu independencia, Alicia. Qué valiente eres para hacer todo esto sola. Sola. Como si no tuviera una madre que había hipotecado su futuro para hacer posibles todos sus sueños. Como si hubiera construido todo su imperio con su propio esfuerzo y talento. Llamé al banco para preguntar sobre nuevas transacciones. Señor Arellano, efectivamente se aprobó un crédito adicional la semana pasada. Usted vino a firmarlo personalmente. Otra vez la impostora. Otra vez Lorenza Galindo haciéndose pasar por mí para que Alicia pudiera seguir robándome. ¿Cuánto es el nuevo crédito?, pregunté con el corazón acelerado. $300,000 más, señora. Felicidades por su nueva inversión. Mi nueva inversión. Había autorizado, sin saberlo, otro robo de $300,000. La deuda total ahora era de casi 2 millones. Si Alicia no podía pagar, yo perdería todo. Mi casa, mis ahorros, mi tranquilidad, todo. Esa noche, Alicia publicó otra foto. Esta vez estaba en la inauguración de un negocio. So proud to be part of this amazing project. Dreams do come true when you work hard. Ahí estaban mis $300,000, convertidos en su nuevo proyecto empresarial. Mis años de trabajo y sacrificio transformados en su sueño hecho realidad. Los comentarios seguían llegando. Todos alabando su éxito. Su determinación. Su capacidad para lograr todo lo que se proponía. Nadie sabía que detrás de cada logro había una madre de 72 años que estaba siendo sistemáticamente despojada de todo lo que había construido en su vida. Hard work pays off, escribió en otra publicación. I've learned that you can depend on anyone but yourself. No podía depender de nadie más que de sí misma, pero podía robarle a su propia madre sin el menor remordimiento. Podía usar a una impostora para firmar en mi nombre. Podía poner en riesgo el único patrimonio que yo tenía. Una semana después, la publicación que más me dolió. Una foto de los niños en su nuevo cuarto. Habían remodelado toda la casa. Cuartos nuevos, muebles caros, decoración de revista. Home is where love lives. So grateful for this beautiful space for my family. Todo pagado con dinero robado.
Todo construido sobre la traición a la mujer que había hecho posible que esa casa existiera. Pero lo más cruel llegó al final del mes. Una publicación el Día de las Madres. Una foto vieja mía con Alicia cuando era niña. Thank you, ma'am, for teaching me to be strong and independent. Everything I am today is because of the values you gave me. Los comentarios se llenaron de corazones y mensajes bonitos sobre el amor maternal. Valores. Las únicas valores que yo le había enseñado eran honestidad, trabajo duro y amor familiar. Ella había tomado esas lecciones y las había convertido en una guía para estafar mejor. Había usado mi amor incondicional como la herramienta perfecta para robarme sin que yo sospechara. Cerré la computadora con lágrimas de rabia en los ojos. Ya no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de indignación. De cólera. De una madre que había descubierto que su hija era un monstruo disfrazado de niña buena. Pero Alicia había cometido un error fatal. Había subestimado a la mujer que la conocía mejor que nadie en el mundo. La mujer que había visto cada una de sus mentiras desde pequeña. La mujer que sabía exactamente cuándo estaba fingiendo y cuándo era sincera. Al día siguiente sería lunes. Al día siguiente iría con Benjamín Galindo y firmaría la notificación de retiro de aval. Y entonces toda esa vida perfecta que Alicia había construido con mi dinero se vendría abajo como un castillo de arena. Ya no más publicaciones presumiendo. Ya no más comentarios alabando su éxito. Pronto el mundo conocería la verdad sobre Alicia Arellano y su imperio construido sobre el robo y la traición. El lunes por la mañana me desperté sin la necesidad de alarma. Mi cuerpo sabía que ese día cambiaría todo. Me vestí con mi mejor ropa, no porque fuera una ocasión especial, sino porque cuando una mujer de 72 años va a recuperar su dignidad, debe hacerlo con clase. Llegué a la oficina de Benjamín Galindo a las 9 en punto. Tenía todos los documentos organizados en una carpeta. Las evidencias del fraude. Las pruebas de la impostora. Los estados de cuenta que mostraban cada robo. Y más importante, mi decisión inquebrantable de retirar mi aval. Rita, ¿estás completamente segura de esto?, me preguntó Benjamín mientras revisaba los papeles por última vez. Una vez que firmemos esta notificación, no hay vuelta atrás. Alicia tendrá 48 horas para pagar la deuda completa o el banco ejecutará la hipoteca. Benjamín, ella tuvo 2 años para tratarme con respeto. Tuvo 2 años para ser honesta conmigo. Eligió robarme. Ahora yo elijo protegerme. Firmé el documento con mano firme. Mi nombre, mi verdadera firma, liberándome de la trampa en la que mi propia hija me había metido. La notificación se envió al banco inmediatamente. En menos de 2 horas, el gerente me llamó personalmente. Señora Arellano, acabamos de recibir su notificación de retiro de aval. ¿Está usted segura de esta decisión? Esto significa que su hija tendrá que liquidar el préstamo completo en 48 horas. Estoy completamente segura. Y también quiero reportar que alguien ha estado usando mi identidad para hacer transacciones no autorizadas. Tengo evidencia de fraude que entregaré a las autoridades correspondientes. El silencio del otro lado del teléfono duró varios segundos. Entiendo, señora. Procederemos de acuerdo al protocolo. La notificación se enviará a la señora Alicia Arellano esta misma tarde. Salí del banco sintiendo algo que no había experimentado en meses. Poder. El poder de una mujer que había decidido dejar de ser víctima. El poder de una madre que había puesto límites a una hija abusiva. El poder de alguien que finalmente había dicho basta. Llegué a casa y esperé. Sabía que el golpe llegaría esa misma tarde. Alicia recibiría una llamada del banco informándole que tenía 48 horas para conseguir casi $2 millones o perder todo. Su casa. Su negocio. Su vida perfecta construida sobre mis espaldas. A las 4 de la tarde sonó mi teléfono. Era Alicia. No contesté. Volvió a sonar inmediatamente. Tampoco contesté. Al tercer timbrazo, decidí responder. Quería escuchar su voz cuando su mundo se estaba desmoronando. «Mamá, ¿qué hiciste?» Su voz era puro pánico. Ya no era la mujer fría y calculadora que me había echado de su vida. Era una niña asustada que acababa de descubrir que las acciones tienen consecuencias. «Hola, Alicia. ¿Cómo estás?» Mi voz era tranquila, serena.
como si estuviéramos hablando del clima. Mamá, el banco me dice que retiraste tu aval. Dice que tengo que pagar todo el préstamo en 2 días. Esto es imposible. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué hice qué, hija? ¿Proteger mi patrimonio? ¿Retirar mi garantía de un préstamo que tú has estado usando para robarme? ¿Dejar de ser tu banco personal sin mi consentimiento? Yo nunca te robé. Todo lo que hice fue con tu autorización. Alicia, tengo las grabaciones del banco. Sé que Lorenza Galindo se hizo pasar por mí. Tengo evidencia de cada transacción fraudulenta. Tengo pruebas de que falsificaste mi firma múltiples veces. Deja de mentir. El silencio que siguió fue tan profundo que pude escuchar su respiración entrecortada. Había sido descubierta y ella lo sabía. Todo su castillo de mentiras se estaba derrumbando. Mamá, yo puedo explicarte todo. Fue por los niños. Quería darles una vida mejor. Tú siempre quisiste que tuvieran lo mejor. No uses a mis nietos para justificar tu robo, Alicia. Esto no fue por ellos. Fue por tu codicia. Por tu falta de valores. Por tu incapacidad de valorar lo que tienes. Por favor, mamá. No puedo perder la casa. Los niños no tienen la culpa. Retira esa notificación. Los niños no tienen la culpa. Tienes razón. Pero tampoco la tengo yo. Y sin embargo, durante 2 años pusiste en riesgo mi único patrimonio para financiar tu vida de lujos. Te prometo que te voy a devolver todo. Dame tiempo. No puedes hacer esto. Claro que puedo. Y ya lo hice. Tienes hasta el miércoles para conseguir el dinero. Pero Alicia, antes de que cuelgue, quiero que sepas algo importante. ¿Qué? El domingo pasado me dijiste que la familia estaba mejor sin mí, que yo era negatividad en sus vidas. Ahora vas a descubrir qué se siente vivir realmente sin mí. Vas a aprender el valor de la madre que siempre menospreciaste. Mamá, por favor. Yo no quise decir eso. Estaba enojada. Perdóname. Alicia, durante 72 años he perdonado muchas cosas. He tragado muchos desprecios. He tolerado muchas faltas de respeto. Pero robarme era la línea que nunca debiste cruzar. No voy a poder conseguir ese dinero. Lo sabes. Entonces tal vez debiste pensarlo antes de gastarte casi $2 millones en lujos que no podías costear. Tal vez debiste valorar a la madre que puso su casa en riesgo por ti. Colgué el teléfono con manos firmes. No había gritado. No había llorado. No me había rebajado a su nivel. Simplemente había dicho la verdad con la dignidad que merecía una mujer de mi edad. El teléfono siguió sonando durante horas. Llamada tras llamada de Alicia. Mensajes desesperados. Súplicas. Promesas que llegaban 2 años tarde. Pero yo no contesté ninguna. El tiempo de las conversaciones había terminado. Ahora era tiempo de las consecuencias. Esa noche dormí mejor que en meses. Por primera vez en mucho tiempo, la justicia estaba de mi lado. Las siguientes 48 horas fueron un huracán de desesperación que pude observar desde la tranquilidad de mi sala. Mi teléfono no paró de sonar. 62 llamadas perdidas en total. Mensajes de texto que llegaban cada 5 minutos. Pero yo no respondí ni uno solo. El tiempo de las conversaciones había terminado. El primer día, los mensajes de Alicia todavía tenían un tono de negociación. Mamá, por favor, hablemos como adultos. Podemos llegar a un acuerdo. Te prometo que todo se va a arreglar. Los niños te necesitan. Usaba a mis nietos como escudo, pensando que mi amor por ellos me haría ceder. Pero ya era muy tarde para eso. Al segundo día, el tono cambió completamente. Esto es cruel. Eres una mala madre. Nunca pensé que fueras capaz de destruir a tu propia familia. Los niños van a quedarse sin casa por tu culpa. Ahora yo era la mala. Yo era la cruel. Como si los 2 años de robo sistemático hubieran sido un acto de amor maternal. Pero fue el martes por la noche cuando la situación se volvió realmente desesperada. Alicia apareció en mi puerta. No había tocado el timbre. Estaba ahí parada, golpeando la puerta con los puños como una loca. Mamá.
Ábreme. Tenemos que hablar. Me asomé por la ventana sin abrir. Estaba desaliñada. El cabello despeinado. Los ojos rojos de tanto llorar. Ya no era la mujer exitosa de las redes sociales. Era una estafadora descubierta que estaba perdiendo todo. Sé que estás ahí. Por favor. Tengo hasta mañana. No abrí la puerta. En lugar de eso, hablé desde adentro con voz firme. Alicia, vete de mi propiedad. Si quieres hablar conmigo, hazlo a través de mi abogado. No puedo conseguir el dinero. Lo sabes. Nadie me va a prestar $2 millones. Estaba gritando para que todo el vecindario la escuchara, haciendo un espectáculo de su desesperación. Debiste pensar en eso antes de gastarte mi dinero en lujos que no podías pagar. Ese dinero también era mío. Soy tu hija. Tengo derecho a heredar. Heredar. Esa palabra me golpeó como una bofetada. Para ella, robarme mientras yo estaba viva era simplemente adelantar su herencia. Como si yo ya estuviera muerta. Como si mi vida y mi bienestar no importaran. Alicia, voy a llamar a la policía si no te vas ahora mismo. Se quedó ahí parada otros 10 minutos, gritando, suplicando, amenazando. Finalmente se fue cuando Inés del Valle salió de su casa y le dijo que ya había llamado a las autoridades. El miércoles por la mañana, el día final, recibí una llamada que no esperaba. Era Benjamín Galindo. Rita, Alicia está aquí en mi oficina. Dice que quiere hablar contigo. Que tiene una propuesta. ¿Qué tipo de propuesta? Dice que va a venderte su casa por un peso simbólico para que tú puedas quedarte con ella y pagar la deuda. A cambio, quiere que la perdones y que mantengas una relación con los nietos. Me reí. Literalmente me reí. Benjamín, dile a mi hija que su casa se va a rematar de todos modos. Que el banco va a recuperar mi dinero directamente. Y que una casa comprada con dinero robado no es un regalo que yo quiera recibir. ¿Quieres que le diga algo más? Sí. Dile que 72 años me tomó aprender que el amor no significa dejar que te destruyan. Y que nunca es tarde para poner límites. Esa tarde, a las 5 en punto, se venció el plazo. El banco ejecutó la hipoteca automáticamente. En cuestión de horas, Alicia recibió la notificación oficial. Tenía 30 días para desalojar la propiedad. Mi teléfono sonó inmediatamente. Esta vez contesté al primer timbrazo. ¿Estás feliz ahora? Su voz estaba quebrada. Ya no quedaba rastro de la mujer arrogante que me había echado de su vida. No estoy feliz, Alicia. Estoy en paz. Por primera vez en 2 años, estoy en paz. Mis hijos van a quedar traumados por esto. Van a perder su casa, su escuela, todo. Tus hijos van a aprender una lección muy valiosa. Van a aprender que las acciones tienen consecuencias. Que no se puede construir una vida sobre el robo y la traición. Ojalá sea una lección que tú nunca les enseñaste. ¿Y ahora qué? Ya no somos familia. La pregunta me dolió más de lo que esperaba. Pero tenía una respuesta clara. Alicia, la familia se construye sobre amor, respeto y confianza. Tú destruiste los 3. Fuiste tú quien decidió que ya no éramos familia el día que elegiste robarme. Los niños me están preguntando por qué la abuela ya no los quiere. Los niños pueden venir a verme cuando quieran. Pero van a venir sin ti. Y van a conocer la verdad sobre lo que hiciste. No voy a permitir que me conviertas en la mala de esta historia. Mamá, por favor. Alicia, tengo 72 años. No tengo tiempo para más mentiras. No tengo energía para más traiciones. Y definitivamente no tengo paciencia para más manipulaciones. Colgué el teléfono por última vez. Esa noche, mientras tomaba mi té de manzanilla, reflexioné sobre todo lo que había pasado. No me sentía vengativa. No me sentía cruel. Me sentía libre. Libre de una hija que había decidido convertirse en mi enemiga. Libre de la responsabilidad de sostener una vida construida sobre mentiras. El teléfono sonó una vez más. Era un número desconocido. Contesté pensando que podría ser importante. Era Lorenza Galindo, la mujer que se había hecho pasar por mí. Señora Rita, siento mucho lo que pasó.
Alicia me pagó para hacer eso, pero yo no sabía que era su mamá. Pensé que era solo un favor entre amigas. Le colgué sin decir una palabra. Ya no tenía tiempo para las mentiras de nadie. Mañana comenzaría una nueva vida. Una vida donde Rita Arellano volvía a ser dueña de su destino. 3 meses después del colapso de Alicia, mi vida había encontrado una tranquilidad que creía perdida para siempre. El banco había rematado la casa y recuperado gran parte del dinero adeudado. Mi garantía había sido liberada completamente. Por primera vez en 2 años, dormía sin la preocupación de perder mi patrimonio por las decisiones irresponsables de mi hija. Con una parte del dinero recuperado, compré una casa pequeña en las afueras de la ciudad. No era lujosa como la mansión que Alicia había perdido, pero era mía. Completamente mía. Sin hipotecas. Sin avalistas. Sin la amenaza constante de que alguien pudiera quitármela usando mi propio amor en mi contra. La casa tenía un jardín pequeño donde planté tomates, cilantro y hierbas para el té. Cada mañana regaba las plantas con mis propias manos, sintiendo como la tierra húmeda me devolvía algo que había perdido, la conexión con lo simple, con lo real, con lo que realmente importa en la vida. Inés del Valle se mudó cerca de mí. Se había divorciado y necesitaba un nuevo comienzo. Igual que yo. Nos hicimos compañía sin dramatismos. Tomábamos café por las tardes y hablábamos de todo menos del pasado doloroso. Era reconfortante tener una amistad sin complicaciones, sin mentiras, sin segundas intenciones. Los nietos vinieron a verme un mes después de que perdieron la casa. Fernando, que ahora tenía 10 años, me preguntó directamente: «Abuela, ¿por qué mamá dice que tú nos quitaste la casa?» Sonia, de 8 años, solo me abrazó y me dijo que me había extrañado mucho. Les expliqué la verdad de manera sencilla, sin demonizar a su madre, pero sin mentirles tampoco. A veces los adultos toman decisiones que lastiman a otras personas. Mamá tomó dinero que no le pertenecía y eso trajo consecuencias. Yo tuve que protegerme. Fernando asintió con una madurez que me sorprendió. Entiendo, abuela. En la escuela nos enseñan que robar está mal. Decidí que los niños podían visitarme cada fin de semana si querían. Pero Alicia no era bienvenida en mi nueva vida. Había tenido la oportunidad de ser honesta, de pedir perdón genuinamente, de reconocer sus errores. En lugar de eso, hasta el final me había culpado a mí por las consecuencias de sus propias acciones. Un día, mientras estaba en el mercado comprando verduras, me encontré con una antigua vecina de Alicia. «Rita, ¿supiste que Alicia está viviendo en un departamento muy pequeño ahora? Los niños tuvieron que cambiar de escuela. Está trabajando doble turno para pagar la renta». No sentí satisfacción al escuchar eso. Tampoco sentí lástima. Sentí la tranquilidad de alguien que sabe que la justicia, aunque tardía, había llegado. Alicia estaba viviendo las consecuencias naturales de sus decisiones. Ya no era mi responsabilidad rescatarla. Dice que tú fuiste muy cruel con ella. Que las madres deben perdonar todo. Las madres también merecen respeto, respondí simplemente. Y a los 72 años, ya no tengo tiempo para sostener vidas construidas sobre mentiras. Benjamín Galindo me visitó para finalizar todos los asuntos legales. Rita, Alicia me ha contactado varias veces. Quiere saber si existe alguna posibilidad de reconciliación. Dice que está dispuesta a buscar ayuda psicológica. Benjamín, una persona que es capaz de robar sistemáticamente a su propia madre durante 2 años, que contrata a una impostora para falsificar documentos, que pone en riesgo el único patrimonio de una mujer de 72 años, no es alguien que tenga un problema que se resuelva con terapia. Es alguien que tomó decisiones conscientes y calculadas. ¿Y si realmente cambia? Si realmente cambia, le deseo lo mejor. Pero ese cambio no tiene que incluirme a mí. Yo ya hice mi parte como madre. Le di 45 años de mi vida. Ahora me toca vivir para mí. Esa tarde, mientras regaba mis plantas, reflexioné sobre todo el camino recorrido. Había perdido a una hija, pero había recuperado mi dignidad. Había perdido la ilusión de una familia perfecta, pero había ganado la tranquilidad de una vida sin mentiras. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de texto de un número desconocido. «Mamá, soy Alicia. Escribo desde el teléfono de una amiga. Solo quiero que sepas que te perdono por todo lo que pasó.
Espero que algún día puedas perdonarte a ti misma. Leí el mensaje 2 veces y lo borré sin responder. Era típico de ella. Hasta en su intento de reconciliación, se hacía la víctima. Me perdonaba a mí por protegerme de su robo. Esperaba que yo me perdonara por haber puesto límites. Pero ya no me afectaba. Sus palabras ya no tenían poder sobre mí. Había aprendido algo fundamental. El perdón no significa permitir que te sigan lastimando. El amor propio no es egoísmo. Y nunca es tarde para empezar a valorarse a una misma. Cerré el teléfono y salí al jardín. El atardecer pintaba el cielo de colores dorados. Mis plantas habían crecido hermosas y fuertes. En unos meses tendría tomates frescos para mi ensalada. Me senté en mi silla de madera, la única que había salvado de mi antigua casa, y preparé mi té de manzanilla. El vapor subía despacio mientras el silencio me envolvía como un abrazo. Era un silencio diferente al de antes. No era el silencio de la soledad impuesta. Era el silencio de la paz elegida. Pensé en mi madre, que había muerto cuando yo tenía 40 años. Mamá, le dije en voz baja, finalmente entendí lo que me decías. Que el amor verdadero a veces significa decir que no. Que ser buena madre no es complacer siempre. Que a veces hay que ser valiente para poner límites. El sol se ocultó completamente y las primeras estrellas aparecieron en el cielo. Mañana sería otro día. Un día donde Rita Arellano despertaría en su propia casa, sin deudas que no firmó, sin hijas que la roben, sin mentiras que la consuman. Había cerrado una puerta, no por odio, sino por amor a mí misma. No había gritado para obtener justicia. Solo había probado la verdad con documentos y acciones firmes. Y eso había dolido más que cualquier palabra. Esta era mi victoria, no haberme convertido en igual a ella. Haber mantenido mi dignidad hasta el final. Haber aprendido que a los 72 años todavía se puede empezar de nuevo. La historia había terminado, pero mi vida apenas comenzaba. Han pasado 12 meses desde que firmé aquellos papeles en la oficina de Benjamín Galindo. 12 meses desde que decidí que Rita Arellano valía más que ser el banco personal de una hija ingrata. Y mientras escribo estas líneas en mi nueva cocina, con el aroma del café recién hecho llenando el aire, puedo decir con absoluta certeza que fue la mejor decisión de mi vida. La gente me pregunta si me arrepiento. Si extraño a Alicia. Si no me duele haber perdido la relación con mi hija. Y siempre respondo lo mismo, uno no puede extrañar algo que nunca tuvo realmente. La mujer que me robó durante 2 años no era mi hija. Era una extraña que compartía mi sangre, pero no mis valores. La hija que yo crié, que me abrazaba y me decía que me amaba, había muerto mucho antes de que yo firmara esa notificación de retiro de aval. Mi nueva rutina es simple, pero profundamente satisfactoria. Me levanto a las 6 de la mañana, no porque tenga que cuidar a nadie más, sino porque quiero aprovechar cada minuto de mi día. Preparo mi café en la cafetera que compré con mi propio dinero, sin deberle nada a nadie. Salgo al jardín y reviso mis plantas. Los tomates crecieron hermosos este año. Las hierbas para el té están fragantes y verdes. Cada hoja que brota es una pequeña victoria de una mujer que decidió florecer a los 73 años. Los fines de semana vienen Fernando y Sonia. Son niños resilientes que se han adaptado mejor de lo que cualquiera podría esperar. Fernando, que ahora tiene 11 años, me ayuda con el jardín y me hace preguntas inteligentes sobre la vida. Abuela, ¿por qué los adultos a veces hacen cosas malas? Me preguntó un día mientras plantábamos cilantro. Le expliqué que a veces las personas se olvidan de lo que realmente importa, que se dejan llevar por la codicia o por el miedo, que por eso es importante tener principios sólidos y nunca traicionarlos, sin importar las circunstancias. Sonia, dulce como siempre, me dice que prefiere mi casa pequeña a la mansión donde vivían antes. Aquí huele bonito, abuela. Y tú siempre estás contenta. Tiene razón. Aquí huele a hierbas frescas, a café recién hecho, a limpieza honesta. No huele a mentiras ni a dinero sucio. Y sí, estoy contenta. Por primera vez en años, estoy genuinamente contenta. Inés del Valle se ha convertido en la hermana que nunca tuve. Tomamos café todas las tardes y compartimos esa complicidad que solo pueden tener 2 mujeres que han sobrevivido a traiciones familiares. Ella también tuvo que poner límites difíciles.
Su hijo mayor había desarrollado una adicción al juego y la había estado manipulando para que le diera dinero constantemente. Al principio pensé que era mala madre por decirle que no, me confesó una tarde. Pero después me di cuenta de que darle dinero era solo permitir que siguiera destruyéndose. Exactamente. A veces el amor verdadero significa decir que no. Significa permitir que las personas enfrenten las consecuencias de sus actos. Significa no ser cómplice de su autodestrucción o de su crueldad hacia otros. He recibido noticias de Alicia a través de conocidos mutuos. Se divorció hace 6 meses. Al parecer, su esposo no pudo manejar la pérdida de estatus social y la presión financiera. Los niños viven con ella durante la semana y con su padre los fines de semana que no están conmigo. Trabaja en 2 empleos para pagar la renta de un departamento pequeño. Ya no publica fotos en redes sociales. Ya no presume de una vida que no puede costear. No siento satisfacción maliciosa al escuchar esto. Pero tampoco siento lástima. Siento la tranquilidad de saber que finalmente está viviendo dentro de sus posibilidades reales. Que ya no puede construir castillos en el aire usando el patrimonio de su madre como cimientos. Hace 3 meses intentó contactarme a través de Benjamín Galindo. Quería proponerme un plan de pagos para devolverme parte del dinero que había tomado. Como si fuera posible calcular el valor de 2 años de noche sin dormir, de preocupación constante, de la humillación de ser robada por mi propia hija. Benjamín me preguntó si quería escuchar su propuesta. Le dije que no. No porque no necesite el dinero, sino porque cualquier relación basada en obligaciones financieras está condenada al fracaso. Si Alicia quisiera una verdadera reconciliación, comenzaría con una disculpa sincera, con reconocer completamente lo que hizo, con entender por qué estuvo mal, con demostrar que ha cambiado realmente, no solo porque perdió todo, sino porque comprende el daño que causó. Pero hasta ahora, según Benjamín, sigue justificando sus acciones y culpándome a mí por ser demasiado rígida. Demasiado rígida. Como si tener principios fuera una falla de carácter. Como si negarse a ser robada fuera una exageración. La verdad es que he aprendido cosas importantes sobre mí misma en este año de libertad. He aprendido que soy más fuerte de lo que pensaba. Que puedo vivir sola sin sentirme sola. Que mi valor como persona no depende de ser necesitada por otros. Que está bien poner mi bienestar primero después de 73 años de ponernos a todos los demás antes que a mí. También he aprendido a perdonar, pero de una manera diferente a la que me habían enseñado. Durante décadas pensé que perdonar significaba olvidar, permitir que te lastimen otra vez, regresar a la normalidad como si nada hubiera pasado. Ahora entiendo que el verdadero perdón es liberarte del resentimiento sin necesariamente restaurar la relación. Puedo perdonar a Alicia por lo que hizo sin tener que confiar en ella otra vez. Puedo desearle lo mejor sin querer ser parte de su vida. Mi nueva vida incluye cosas que nunca había tenido tiempo de explorar antes. Me inscribí en un taller de pintura en acuarela en el centro comunitario. No soy muy buena, pero disfruto el proceso de crear algo hermoso con mis propias manos. También empecé a leer novelas otra vez, algo que no hacía desde antes de que nacieran mis hijos. Es increíble cuánto tiempo libre tiene una cuando no está constantemente preocupada por los problemas financieros creados por otros. Los domingos voy a la iglesia, no por obligación, sino porque me gusta la sensación de comunidad y reflexión. El padre Manuel, que conoce mi historia, me dijo algo que me marcó profundamente. Rita, Dios no nos pide que seamos mártires de la crueldad de otros. Nos pide que amemos, pero también que nos valoremos como sus hijas queridas. Valorarme. Esa ha sido la lección más importante de todo este proceso. Durante décadas creí que mi valor como madre dependía de cuánto podía sacrificar por mis hijos. Cuánto podía dar. Cuánto podía soportar. Cuántas veces podía perdonar sin límites. Ahora entiendo que criar hijos significa también enseñarles límites, consecuencias y respeto. Si hubiera seguido permitiendo que Alicia me robara, si hubiera seguido siendo su banco personal incondicional, no solo me habría destruido a mí misma, sino que habría reforzado su comportamiento destructivo. Al poner límites firmes, le di la oportunidad de enfrentar la realidad y posiblemente cambiar. Que no haya aprovechado esa oportunidad no es mi responsabilidad. Mis nietos me han enseñado que el amor verdadero puede continuar incluso cuando las relaciones adultas se rompen. Ellos no son responsables de las decisiones de su madre.
Merecen tener una abuela que esté emocionalmente estable y financieramente segura. Merecen ver un ejemplo de dignidad y autorrespeto. Si su madre no puede dárselos, al menos yo sí puedo. Fernando me preguntó la semana pasada si yo era feliz. La pregunta me tomó por sorpresa porque hacía mucho tiempo que nadie me preguntaba sobre mi felicidad. Siempre era sobre si estaba bien, si necesitaba algo, si podía ayudar con algo. Nunca sobre si era feliz. Sí, mi amor, le respondí. Soy feliz. Por primera vez en mucho tiempo, soy genuinamente feliz. Y es verdad. Esta felicidad no es la euforia de conseguir algo que quería. Es la paz profunda de una mujer que ha recuperado su dignidad. Es la tranquilidad de dormir sin preocupaciones financieras injustas. Es la satisfacción de haber tenido el valor de hacer lo correcto, aunque fuera doloroso. Cuando miro hacia atrás, no me arrepiento de ni un solo día de todos los años que me dediqué a ser madre. Alicia tuvo una infancia llena de amor, oportunidades y valores sólidos. Si eligió desechar todo eso para convertirse en una persona que roba a su propia madre, esa es su decisión y su pérdida. Mi historia no es una tragedia. Es una historia de liberación. Es la historia de una mujer que a los 72 años tuvo el valor de decir basta. Que aprendió que nunca es demasiado tarde para empezar a valorarse. Que descubrió que la soledad digna es mejor que la compañía tóxica. Si alguna otra madre está leyendo esto y reconoce su propia historia en la mía, quiero decirle algo importante. Tu bienestar importa. Tu dignidad tiene valor. Tu patrimonio merece protección. No eres egoísta por poner límites. No eres mala madre por esperar respeto básico. No tienes que sacrificar todo tu bienestar para demostrar tu amor. El amor verdadero incluye el amor propio. Y a veces, el amor propio requiere valentía para cerrar puertas que duelen al cerrarlas. Esta tarde, mientras termino de escribir estas reflexiones, escucho el sonido de mis nietos jugando en el jardín. Están plantando flores en el rincón que les asigné como suyo. Sonia está cantando una canción que aprendió en la escuela. Fernando está explicándole por qué necesitamos regar las plantas todos los días. Este es mi legado real. No el dinero que pude acumular o perder. No la casa grande o pequeña donde viva. Es la tranquilidad de haber mantenido mis principios intactos. Es el ejemplo de una mujer que supo poner límites cuando fue necesario. Es la lección de que el respeto se gana, pero también se exige. Mañana será otro día en mi nueva vida. Un día que comenzaré con gratitud por todo lo que tengo y paz por todas las batallas que ya no tengo que pelear. Un día que viviré para mí, después de 73 años de vivir para otros. Rita Arellano ha encontrado su lugar en el mundo. Y ese lugar es exactamente donde está ahora, en su propia casa, en su propia vida, con su propia dignidad intacta. La historia terminó, pero la mujer que la vivió apenas está comenzando a disfrutar la tranquilidad que se merece.